A todos, buenos días. Gracias a Dios que podemos estar reunidos en esta mañana. Le agradecemos mucho a Dios por esta oportunidad y pues vamos a tener el estudio de la palabra de Dios. Estábamos recordando que hoy, el día de, pues básicamente fue el día de ayer, pero hace 3 años, pues en nuestro país, ¿verdad? Tuvimos un terremoto. Hace 3 años, en el 2017, y pues para estos días, para estas fechas, hace 3 años, fueron días de mucha tristeza, de mucha angustia, de mucha, pues sobre todo pérdidas, ¿no? Gente que perdió sus casas, gente que perdió sus familias, pero también fueron días donde pues muchos de nosotros salimos a apoyar. La iglesia estuvo apoyando, se montaron centros de acopio y donde también se tuvo la oportunidad de repartir alimentos, ropa, medicina, atención y gracias a Dios. Entonces fue un día trascendental para la vida de este país, pero también para México. Dicen que en las tragedias, en las crisis, es donde sale lo mejor de nosotros, pero también sale lo peor de nosotros, ¿no? Porque hubo también abusos, hubo cosas. Y bueno, el día de hoy yo quiero compartir en el Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan nos narra diferentes encuentros que tuvo el Señor Jesucristo con personas, y esos encuentros pues marcaron definitivamente una diferencia, un antes y un después de ese encuentro, de tal manera que el encuentro de Jesús con las personas lo cambió todo, y yo creo que eso ha sido también en nuestras vidas, ¿no? Si alguien ha tenido un encuentro con Jesús, seguramente tu vida no es la misma. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar del encuentro que Jesús tuvo, pues en este caso los fariseos y la mujer adúltera. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Vamos a leer de los versículos del 1 al 11. Juan capítulo 8, versículos 1 al versículo 11. Dice así la palabra de Dios, y después de la lectura pues vamos a orar, vamos a poner esta reunión en las manos de Dios, y dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos muchas gracias en este día, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos y tener la libertad de abrir tu palabra, que es santa, Señor, pero también que es como una espada de dos filos, Señor, que penetra y que discierne, Señor, que confronta, que redarguye, pero que también, Señor amado, sana. Padre, te pedimos que en esta mañana sea tu Espíritu Santo el que tome el control de esta reunión, que nos haga entender las verdades que aquí nos habla tu palabra, que podamos salir de aquí como salió esta mujer, Señor, con esa certeza, Señor amado, de ir y no pecar más, Señor, para gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, y queremos salir más parecidos a ti, Jesús, porque ese es el propósito de la enseñanza, Señor, que seamos más agradables a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, pues la escena es una escena impresionante, la que estamos viendo, acabamos de leer aquí. La Biblia pues no nos da nombres, no da nombres de quién era esta mujer, no nos dice cuál era el nombre de su esposo tampoco, pero sí nos dice algo, ¿no? Que estaba en adulterio. No nos dice si tenía hijos, no nos dice tampoco qué problemas matrimoniales había, o sea, qué la había llevado a esta mujer a tomar esa decisión de tener una relación ilícita. Y cuando la Biblia dice que fue hallado en el acto mismo del adulterio, pues esto nos lleva a pensar algo, o sea, ¿qué había detrás de esto? ¿La estaban espiando? La gente estaba escondida atrás de una cortina, mirando por la ventana cómo esta mujer estaba en ese acto del adulterio. De pronto, a lo mejor donde ella estaba, tal vez un cuarto, no sé, entran de golpe. ¿Se imaginan la escena ustedes? Entran de golpe, la mujer grita, el hombre, porque seguramente había un hombre allí con el cual esta mujer estaba teniendo ese acto, y literalmente a ella la traen arrastrando. Y la multitud, obviamente, al ver que viene esta mujer, tal vez semidesnuda, arrastrada por la calle, jaloneada, despeinada, de repente la multitud, como suele suceder, se empieza a juntar de inmediato. Ahora, yo he de confesarles algo, este es un pasaje que no es fácil de predicar. No es fácil de predicar este pasaje. ¿Por qué? Miren, número uno, porque los eruditos de la Biblia, los estudiosos de la Biblia, han discutido sobre la veracidad de estos versículos. En algunas versiones de la Biblia, en algunas versiones antiguas, estos versículos no aparecen. No aparecen. Entonces algunos creen que este tema o este pasaje no fue escrito por Juan, sino que fue escrito por otro escritor no inspirado y que después fue incorporado al Evangelio más tarde. Otros definitivamente, como yo en este caso, creemos que sí es una parte auténtica del Evangelio y que debe ser reconocida como tal. Ahora, ¿cuál es el origen de esta discusión? ¿Por qué se dice que no es inspirada? Bueno, porque en algunas copias no entra estos versículos, no aparecen. Entonces, en primer lugar, es difícil por el contenido de la historia.
Sin embargo, es una historia con mucho contenido y es una historia muy profunda. Algunas personas, por ejemplo, que hablan de la crítica textual, dicen que no aparece, entonces, como dicen eso, entonces no lo ponen y no le dan crédito. Por ejemplo, hay algún autor, algún erudito del Nuevo Testamento que dice esto: cada característica de este texto lleva consigo el sello de ser probable. Aunque no podemos decir en qué momento de la historia de Jesús puede ser insertado, puesto que Juan realmente no escribió esta sección, él asegura, no voy a decir nada sobre ella. O sea, es un teólogo que cree que esto no lo escribió Juan. Pero, por ejemplo, otro teólogo reconocido dice: se han hecho conjeturas si realmente este pasaje fue insertado aquí o viene de otro lugar, pero siempre ha sido bien recibido por las iglesias, y si hay muchos manuscritos griegos y antiguos y no contienen enseñanzas indignas de las enseñanzas de los apóstoles, así que no hay razón alguna por lo que debiéramos rechazarlo o dejar de aplicarlo para nuestro beneficio. Entonces, otro teólogo es de la idea de que dice: no hay nada que contradiga a las enseñanzas de los apóstoles, por lo tanto no debemos rechazarlo. Ahora, déjeme decirle que el Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como está la palabra, no hay que quitarle a la palabra, ni tampoco hay que añadirle. Más bien, ¿qué tenemos que hacer? Aprender del pasaje que tenemos delante de nosotros. Es lo que tenemos que hacer, aprender. Ahora, lo primero que vemos en el pasaje no nos es extraño. Dice la Biblia que los fariseos se acercan. Y fíjense, yo quiero que ustedes vean cuál fue el motivo, la motivación por el cual los fariseos hacen todo esto. Aquí la razón es no porque tuvieran deseos de restaurar un matrimonio. No es porque tampoco pudieran tener misericordia de una mujer que estaba teniendo problemas o que estaba en ese pecado. La Biblia dice que se acercan a Jesús para tentarle. Para ponerle zancadilla, para ponerle un 4. Y no nos es extraño. ¿Saben por qué? Porque esto en los evangelios aparece continuamente. Por ejemplo, en una ocasión los discípulos recogieron espigas en día de reposo, comieron, ¿verdad? Y frotaban espigas en día de reposo, y los fariseos se indignaron y de alguna manera se escandalizaron y dijeron: ¿por qué quebrantan el día de reposo? O sea, comiendo. Los discípulos tenían hambre. Y comieron esas espigas, y a ellos les parecía escandaloso que hicieran eso. En otra ocasión, cuando Jesús sana al paralítico, lo sana en día de reposo también. Sana al paralítico en día de reposo, y entonces Jesús le dice a este paralítico, cuando ha sido sanado: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y los fariseos se enojan otra vez y le dicen: ¿por qué Jesús te mandó? O sea, ¿por qué quebranta el día de reposo haciendo que tú lleves tu lecho? O sea, en ningún momento se veía misericordia, en ningún momento se veía amor para la gente, sino simple y sencillamente el detalle. En otra ocasión le preguntaron al Señor: oye, Señor, ¿debemos dar el impuesto al César? ¿Le debemos dar el impuesto al César? ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, ¿cuántas veces los fariseos se acercan a Jesús y no hay un interés real, no hay amor por la gente, no hay misericordia, no hay compasión, no hay un interés real por buscar la verdad, sino simple y sencillamente era siempre el tenderle una trampa? Era siempre el intentar hacerlo caer, en que entrara Jesús en contradicción, en ponerlo entre la espada y la pared, en crear en él un dilema. Y lamentablemente muchas personas el día de hoy se acercan así también a la palabra de Dios. Lo bueno que la palabra de Dios es viva y eficaz, y aunque hay personas que de repente llegan y dicen: a ver, yo voy a ver qué dice este hermano, a ver en qué está mal, y pues la palabra de Dios los termina convenciendo.
Pero en este caso, la verdad, en este caso, aunque la palabra de Dios les hablaba y los confrontaba, ellos nunca tuvieron esa actitud de humildad, de decir, tiene razón este maestro. Entonces, ¿cuántas veces se acercan a ti personas así? Tal vez alguien que no es cristiano te hace preguntas, pero no son preguntas de interés, sino simple y sencillamente por intentar sorprenderte, por intentarte hacer quedar mal, ¿no? O por desacreditar el Evangelio. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que hizo Jesús, Él siguió predicando la palabra de Dios. Este era el interés de los fariseos. Se acercan a Jesús para tratar de meterle zancadilla, para conseguir tenderle una trampa, para que caiga en ella, para desacreditar delante de todo el pueblo. Y entonces encuentran el momento óptimo. ¿Cuándo? Cuando esta mujer es hallada en adulterio. Yo no sé si hasta le pagaron al hombre. No sabemos qué tipo de astucias estarían ellos maquinando para poner todo esto. Y la ponen en medio. Y se nos dice que hay una multitud que está con Jesús. Y la ponen en medio de la muchedumbre, en medio de la multitud, y ahí le hacen esta pregunta al Señor Jesús para hacerle quedar mal. Vamos a ver la pregunta, versículos 4 y 5, por favor. Y fíjese, vemos la hipocresía, ¿no?, de ellos, porque le dicen, en primer lugar, maestro. La palabra maestro en hebreo es rabí. Y de ahí vienen los rabinos, los que enseñaban la palabra de Dios. Maestro. O sea, pareciera que le tiene mucho respeto, pero en realidad lo que ellos quieren es hacerle quedar mal. Y esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora, fíjense bien, los judíos en aquel entonces estaban bajo el yugo de Roma. Los romanos habían conquistado a Israel. Los romanos eran las autoridades. Los judíos inclusive tenían un tribunal, el Sanedrín, para llevar a las personas a juicio. Pero ¿qué es lo que hacen? A esta mujer hallada en el adulterio no la llevan ante su tribunal, sino la llevan a Jesús. Y obligan a Jesús delante de la multitud para que Él le juzgara. Y entonces le presentan el caso, presentan las pruebas, esperando la sentencia condenatoria de Jesús. O sea, como diciendo, de esta Jesús no se nos escapa, lo vamos a poner entre la espada y la pared. Ahora sí hemos encontrado el momento adecuado para hacerlo quedar mal, y entonces tiene que emitir una sentencia y tiene que ser condenatoria. Y entonces aparentando o fingiendo un falso respeto, dirigen a Él y le dicen maestro. Y entonces es cierto, mis amados. Vamos a ver dos textos, o por lo menos uno, Deuteronomio 22:22, donde en el Antiguo Testamento estaba condenado bajo pena de muerte el adulterio. Dice así la Escritura: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ¿qué dice? Ambos morirán. O sea, no nada más la mujer, también el hombre. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Qué vemos aquí? Que en el Antiguo Testamento efectivamente había una ley que condenaba a los que eran hallados en el acto mismo del adulterio. Pero los condenaban a ambos, y precisamente eran leyes de parte de Dios para el pueblo. ¿Con qué razón? Para extirpar el pecado de en medio del pueblo, para erradicar el pecado. O sea, las sentencias eran muy fuertes. Y aquí vemos que en Juan 8 están poniendo a Jesús en un aprieto. ¿Por qué? Bueno, miren, los fariseos no están cumpliendo la ley en este momento. ¿Por qué? Porque nada más están trayendo a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre?
¿Dónde quedó el hombre? O sea, ¿le dejaron ir? Estaba entre la multitud observando como el pecador anónimo. ¿Dónde estaba el hombre? O sea, se había quedado tras bambalinas. ¿Dónde estaba? Estaba escondido detrás de una esquina para ver qué pasaba. No estaban cumpliendo toda la ley. Es más, no les interesa cumplir la ley. Les interesa hacer quedar mal a Jesús. Y lo primero que vemos aquí es la deshumanización de la religión. Tristemente, el día de hoy la religión se ha deshumanizado. En el principio, ¿cuál fue el motivo de la ley? ¿Cuál fue el motivo de la palabra de Dios? ¿Sabes cuál fue? Que el hombre no pecara, que el hombre viviera de una manera recta, que el hombre agradara a Dios. Pero cuando la religión llega a tomar posesión y dominio y a creerse ellos Dios, entonces ellos se ponen por encima de Dios y ya no le importa a Dios, no les importa el hombre, les importa solamente lo que ellos hagan, lo que ellos piensan. Los religiosos, los fariseos, se habían hecho libros y lamentablemente es cierto, tenían la ley de Dios, pero aparte tenían una serie de costumbres, una serie de tradiciones, y que a veces las tradiciones podían más que la misma palabra de Dios. Y eso lleva a deshumanizar al hombre. O sea, muchas veces ya no se ve por el alma de la persona, ya no se ve la restauración, ya no se ve el amor, ya no se ve el poder tener misericordia de la persona, sino simple y sencillamente se ve lo que dice mi manual, lo que me dijeron mis antepasados, lo que me dijeron las personas que yo conozco, y entonces vamos a hacer lo que ellos dicen, pero falta de respeto a la palabra de Dios. Y el día de hoy hay mucha deshumanización en todo sentido. Por eso siempre el Evangelio de Cristo nos invita, nos lleva a ver por el bien del hombre, por el bien para restaurar al hombre. Y ahí está la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que ya se nos ha predicado, cómo este hombre llega y precisamente llega a casa arrepentido y es tomado nuevamente en la casa como un hijo y le es puesto el vestido, el calzado, el anillo y se le hace una fiesta. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo recibe. Y de esa manera Dios recibe a los pecadores. Pero la religión, no, la religión era, hay que tirarle piedras. Ahora, el interés aquí de los religiosos era tenderle una trampa a Jesús, hacerlo quedar mal. Y traen a esta mujer precisamente, y ahí está el aprieto donde quieren poner a Jesús. ¿Por qué? Porque miren, número uno, si Jesús dice sí, es verdad que la ley de Moisés dice esto, entonces la pueden matar, se estaría poniendo en contra de las autoridades romanas. Porque los romanos, los judíos, no podían condenar a muerte a nadie en ese momento, ya que las autoridades para ellos legales eran los romanos. Los judíos no podían condenar a muerte. Por eso, si recordamos, cuando fue la crucifixión de Jesús, los fariseos tomaron a Jesús, pero ellos no lo mataron, ellos no lo mataron de inmediato, no lo juzgaron, sino ¿qué fue lo que hicieron? Lo llevaron ante Poncio Pilato, como era la autoridad romana, para que Poncio Pilato diera el veredicto y diera, por así decirlo, el permiso para matarlo. Entonces, ellos no lo podían hacer. Y entonces si Jesús decía sí, apedréenla, entonces se hubiera echado encima a los romanos. Pero en segundo lugar, si Jesús decía lo contrario, si desacreditaba la ley de Moisés, entonces se iba a echar encima a todo el pueblo en contra. Porque ¿quién se atrevía a decir algo en contra de Moisés? Entonces, si ven ustedes, están poniendo a Jesús, como dicen, entre la espada y la pared. Pero miren, gloria a Dios, una vez más Jesús responde con palabras sabias, con palabras celestiales, con palabras profundas. Él no toma partido ni por los judíos ni por los romanos. Él no toma partido, hermanos. ¿Por qué? Porque así también somos nosotros los cristianos. Los cristianos no tomamos partido ni debemos de tomar partido con nadie. Si te preguntan, oye, tú eres de derecha, tú eres de izquierda, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. O sea, nada de que no, yo estoy con tal partido, yo estoy con tal partido. No, nosotros somos de Cristo.
Acuérdate cuando vino el ángel de Jehová y se le apareció a Josué allá en el campamento, y dice que Josué salió en la noche, estaba preocupado por la toma de Jericó, y sale Josué y se encuentra un varón con una espada desenvainada, y Josué le pregunta: ¿y tú de quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué dijo el ángel de Jehová? Yo soy príncipe y yo estoy de parte de Jehová. Entonces el cristiano esa postura debe de tomar. ¿Por qué? Porque ahora, con tantas cosas que suceden en la política, en los gobiernos, a veces la gente toma partido. El cristiano no toma partido, el cristiano es de Cristo. Los cristianos somos de arriba, no somos ni derecha, ni de izquierda, ni del centro. Somos de arriba, y arriba está por encima de todos. Él es el que gobierna. Ahora, las respuestas de Jesús son celestiales. Son profundas, son reveladoras, son de autoridad. ¿Y saben una cosa? Siempre nos dejan callados. En principio vemos lo que Jesús no quiere responder. Cuando ellos vienen, Jesús, ¿qué es lo que hace? Se inclina en tierra y empieza a escribir con su dedo en la tierra. ¿Qué escribiría Jesús? No lo dice, pero fue las únicas 2 ocasiones en que Jesús escribe algo. Jesús nunca escribió un libro, no escribió un evangelio, pero más bien Él es de alguna manera, de lo que se escribe en los evangelios. Sin embargo, en estas 2 ocasiones Jesús se pone a escribir, como que se ve que ni les quiere responder. Vamos a verlo, versos 6 y 7. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No me pregunten con qué mano escribía, porque si me preguntan, yo soy zurdo, yo les diría, pues fue con la zurda. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, aquí vemos que en primer lugar no les hace ni caso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está viendo la mala actitud. Él no necesita que el hombre le dé testimonio del hombre. Él conoce el corazón del hombre. Él ve la malicia. Él ve que realmente no aman la ley, no aman a Moisés, no aman al Señor, no aman a esta mujer. Ellos no aman nada, solamente quieren demostrarse que ellos son muy justos y quieren poner en evidencia a Jesús. Eso es lo que ellos quieren. O sea, ellos quieren hacer quedar mal a toda costa al Señor, pero no tienen amor por nadie, ni por la ley, ni por Dios, ni por Moisés, mucho menos por esta mujer. Y al igual, ¿verdad? Imagínate que alguien viene a decirte algo y tú te pones a escribir. Como a veces pasa, estás hablando por teléfono y tú estás escribiendo ahí garabatos en algún papel, no sé. Así estás, o sea, en otras palabras, como que no les está prestando atención. De entrada Jesús no les quiere responder, pero ante la insistencia, dice, ante la insistencia, Jesús les responde, y les responde de una manera que todos quedan cabizbajos. O sea, los que gritaban después de la respuesta de Jesús, ahora están callados. Y la que callaba después de la respuesta de Jesús, ahora está hablando. Es la mujer. Los que se sentían limpios después de la respuesta de Jesús, se ven sucios. Y la que se sentía sucia después de la respuesta de Jesús, se ve limpia. Y así es la voz de Dios. ¿Cómo cambian las cosas la voz de Dios? La voz de Dios cambia las cosas. De repente nos puede pasar eso a nosotros y la voz de Dios viene y nos confronta. Por eso la Biblia dice en uno de los salmos, ¿no? Voz de Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová que hace quebrar las peñas, voz de Jehová que hace quebrar y hace temblar los cedros y hace temblar el Líbano. O sea, así es la voz de Dios. Cómo cambia las cosas la voz de Dios. Y en medio de esta escena, permítame ir aplicando la palabra a los presentes en este hermoso relato. Vemos aquí personajes. Están los fariseos, está la mujer, está Jesús y está el varón que no aparece. Pero ahí está, seguramente escondido entre la multitud. La primera pregunta que yo tengo para ti es: ¿qué
personaje eres tú? ¿Por qué? Porque esto es la clave precisamente para que este mensaje vaya siendo para nosotros. En este pasaje tenemos varios personajes. ¿Cuál de ellos eres tú? Obviamente, yo sé que algunos de los presentes pueden decir inmediatamente, pues yo, Jesús. Yo, claro, con Él me identifico, ¿verdad? Bueno, si ese fuera solamente el mensaje, entonces seguramente tendríamos que hablar del perdón. Seguramente tendríamos que hablar de la actitud del Señor que tú y yo debemos tener, de cómo te debes acercar al pecador que es despreciado y lo tienes que perdonar. El mensaje entonces tendría que ser una actitud del perdón. Pero permíteme a mí más bien ir a los personajes que no quieres escuchar. En este día nos vamos a comparar con todos menos con Jesús. Porque al fin y al cabo este pasaje, el único que es santo, que es puro, que es limpio, el único que es el que puede levantar la mano y condenar, el único que puede tirar la piedra, no somos nosotros, ni tú ni yo, es Él. Es Él. Así que no creo que tú te atrevas a tirar la piedra. Así que nos vamos a comparar con todos menos con Jesús en este pasaje. Y entonces, en primer lugar, tú y yo somos uno de la multitud. Somos uno de la multitud. Y ahí estamos, levantando la voz, levantando la piedra. Tú y yo somos uno de esos. Ahí estamos, enojados por el pecado de otros. Porque así somos, para eso somos muy buenos. Mira lo que ha hecho. Y cuántas veces cuando alguien hace así algo que no nos gusta, nos enojamos. Mira, Señor, lo que hizo esta persona, ¿verdad que no lo vas a consentir? ¿Verdad que le vas a hacer que caiga fuego del cielo? Eso es pecado, Señor. Y estamos bien dispuestos a lanzar piedras. Estamos bien dispuestos a levantar piedras. Obviamente, a lo mejor no lanzamos piedras, pero lanzamos palabras, críticas, ¿verdad? Chismes, juicios, miradas, gestos. De repente vemos una persona y ya estamos reprobando el acto. En un momento dado, una mirada, no, oye, esta persona, míralo cómo anda, se emborrachó. No, o sea, actitudes, gestos, miradas, chismes, críticas. ¿Has sorprendido a alguien en pecado? Y enseguida lo agarras y lo arrastras a los pies de Jesús como estos y le dices, maestro, mira, por favor, esta mujer o este hombre fue hallado en este acto mismo. No vas a consentir eso, ¿verdad? Tú sabes que los pecadores van al infierno, y le damos una cátedra a Jesús de lo que se tiene que hacer. Estas personas merecen el infierno, que lo echen al infierno. Señor, si quieres yo te ayudo, ¿no? Y de veras nos reímos. Pero esa actitud, cuando hacen otros, nos ofende. Y nos ofendemos mucho cuando hacen otros. Cuando se ofende contra nosotros, el pecado casi es imperdonable. No lo puedo tolerar. Aquello merece la condenación eterna. Señor, mira lo que ha hecho. Y no sé, mis amados, pero a veces traemos hasta nuestro radar telescópico, sacamos ahí nuestros, ¿cómo se llaman esos? Binoculares o gemelos, o le llaman ahí, y entonces empezamos a ver el pecado de otros. No se nos pasa ni uno. Pero luego cuando miramos a nuestro propio corazón, ahí estamos bien miopes. Ahí estamos, de veras, una miopía espiritual tremenda, una ceguera espiritual tremenda. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 7? Hipócritas. ¿Por qué ves la paja del ojo de tu hermano y por qué no ves la viga que tienes en tu propio ojo? O sea, la paja, ¿sabes qué es? Una basurita. Una basurita que te cae en el ojo, y el ojo es una parte muy sensible, y verdad que cuando te cae una basura inmediatamente lagrimea el ojo, sientes malestar. Pero una viga es esto, ¿no? Imagínate, una viga enorme, no la puedes ver, pero sí estás dispuesto a ver la paja del ojo de tu hermano. No somos capaces de ver ni una manchita en nuestro corazón, y eso, ¿sabes cómo se habla en la Biblia? Es una ceguera total. Maestro, ¿qué
puedo con esto. Y esa es nuestra actitud muchas veces. Entonces, imaginemos esa muchedumbre. La mujer ahí tirada, avergonzada, y la multitud gritando. Esa mujer está asustada. Y Jesús, por eso no les está haciendo caso. Está escribiendo en el suelo. Y en esa situación vemos en nuestro diario vivir, y pasa muchas veces, ¿sabes qué? En tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Pasa muchas veces el marido, la esposa, con los hermanos de la iglesia. Y cuánta falta de amor a veces, cuánta religiosidad, cuánto fariseísmo. Y enseguida levantamos la mano y estamos dispuestos a tirar la piedra. O sea, tú y yo somos uno de esos, de esa muchedumbre agitada. Cuando reaccionamos así, ¿qué estamos haciendo? No amas la ley de Dios, no amas a tu hermano, no amas la palabra, solamente estás buscando tu bienestar, solamente estás buscando el amarte a ti mismo. Mira, Señor, eso sí es pecado, y lo mío no es pecado, no, lo mío son fallas, son algunos detalles que yo tengo, pero no son pecado. Mira, hermano, si te comparas con tu hermano para encontrar que en tu hermano hay más pecado que en tu propio corazón, quiero decirte, ese es el consuelo de los tontos. ¿Qué decía un dicho, un proverbio mexicano? En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. O sea, ¿verdad que con las enfermedades no hacemos eso? O sea, si alguno de nosotros está enfermo, y que de repente tú dices, bueno, voy a ir al médico, pero sales a la calle mirando a la gente, y entonces encuentras a una persona que está más enferma que tú, y obviamente cuando encuentras a esa persona que está más enfermo, tú dices, ese sí que está enfermo, pero yo estoy enfermo poquito. Ese sí necesita ir al médico, yo creo que me puedo esperar. ¿Qué dirías de esa persona que está enferma, pero que ve a otro más enfermo y no va al médico? ¿Qué dirías? Oye, necio, o sea, necesitas ir al médico. Tú también necesitas ir al médico, y todos necesitamos ir al médico, y el médico celestial es Jesús. El médico celestial es Jesús. Así que no te compares con tu hermano. Si tus pecados son verdes, o rojos, o amarillos, o los de él son más grandes, o los tuyos más pequeños, no te compares. O sea, el veneno que corre es el mismo, y el pecado es el mismo, y mata de la misma manera uno grande que un chico, un rosa que un colorado, mata lo mismo un negro que un blanco. El pecado es el mismo, se llama pecado. Y la Biblia dice que todo pecado nos destituye de la gloria de Dios. Pero miren, los síntomas son diferentes. Algunos pueden ser escandalosos, otros se pueden ver menos, pero toda persona está enferma de esto que se llama el pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos acudir al mismo médico, y necesitamos la misma medicina. ¿Y cuál es la misma medicina? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y es el perdón de nuestras culpas cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Él. Así que no encuentres alivio en comparar tu pecado con el pecado de otros. No encuentres alivio, no te conformes con eso, porque hay muchas personas que dicen, pues sí, yo la verdad sí estoy mal, pero aquel está peor. Y cuando vemos que alguien está peor, nos consolamos, y obviamente ese es un engaño en nuestra vida, es un refugio de mentira donde nos metemos, y delante de Dios eso no te va a servir para nada. Con Cristo no te puedes comparar con los hombres. Delante de Dios tú no vas a poder llegar con ese argumento diciéndole a Dios, es que yo no tenía tantos pecados escandalosos, yo tenía nada más pecados de aquí adentro. Tienes la misma enfermedad. Así que mejor calla, guarda silencio, calla tu corazón. Cuando tu corazón te diga a ver a tu hermano, qué inmaduro, qué pecado, qué irresponsable, qué falta de santidad, qué falta de compromiso, mejor mira, cierra la boca, calla y mírate a ti mismo más. Y decir, yo necesito más de ti, Señor. Necesito más de ti, la gracia, necesito más de ti, la ayuda, más santidad, necesito parecerme más a ti, Señor, y no a los hombres. Por cierto, hace 8 días el tema que compartió el hermano Adán fue ese, ¿verdad?
delante de Dios y no delante de los hombres. Cristo responde. Y mira, ¿y cómo responde a toda esa multitud? Vamos a ver la respuesta de Jesús. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, o sea, se ve que la pregunta fue continua, constante. Señor, y ahí estaba Jesús escribiendo, Señor, ¿qué vas a decirnos? Y otra vez seguía Jesús escribiendo, Señor, ¿qué vas a decirnos? Y Jesús le responde estas palabras tan sabias. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué está diciendo Jesús? El que esté limpio, que sea el primero. Seguramente está tomando unas palabras de Deuteronomio, porque en los juicios, si había un testigo, el testigo era el que primero tenía que levantar la mano contra el acusado. Aquí Jesús está diciendo, bueno, el que de vosotros esté limpio. Ahora, fijémonos una cosa. El Señor aquí no está negando el pecado de la mujer. El Señor aquí no está minimizando el pecado, tampoco está negando la ley de Moisés, tampoco está negando que el pecado merece pena de muerte. Pero déjeme decirle, no solamente el adulterio merece pena de muerte, todos nuestros pecados merecen pena de muerte. ¿Por cuántos pecados salió Adán y Eva del paraíso y fueron destituidos de la gloria de Dios? Uno. ¿Por cuántos pecados Satanás se volvió diablo y en lugar de ser un querubín protector, ahora se volvió Satanás? ¿Cuántos pecados? Uno. Un pecado, o sea, un pecado es suficiente para que nos vayamos al infierno. Entonces, evidentemente, el adulterio merecía la pena de muerte. Jesús no le está quitando seriedad al asunto. Es un pecado que merece la muerte. Y Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Merece la muerte. Entonces, tirémosle piedras. Pero que empiece el que esté limpio. Que empiece el que no tenga que estar junto a ella. Que empiece el que esté limpio de pecado. Que empiece el que nunca haya pecado. ¿Y sabes qué? Cuando lo vemos así como Jesús les dijo, entonces los que tendríamos que tirarnos piedras somos los unos a los otros. Somos los unos a los otros. Que empiece el que sea santo. Que empiece el que no tiene pecado, ninguno en su corazón, que no tiene ninguna razón por la cual ser culpable delante de Dios. Jesús no dice no tiren piedras. Jesús no dice no tiren piedras porque no tienes amor. Él no dice no tiren piedras si cada uno de nosotros tenemos lo nuestro. Él no dice no tires piedras si Dios no condena a nadie. No, Jesús no dice eso. Jesús dice tiren la piedra, pero que empiece el que esté limpio, el que sea santo, el que sea santo. Y sabes una cosa, cuando Jesús dice esto, nadie puede arrojar ninguna piedra, nadie la puede juzgar, nadie la puede condenar. Y el Señor Jesucristo con su respuesta está abriendo delante de nosotros una nueva dimensión del pecado que ellos no veían. ¿Cuál es esta nueva dimensión del pecado? Quiero decirle que muchas veces todos llevamos dentro de nosotros un fariseo. Todos llevamos dentro de nosotros ese fariseo que está ávido de hacer justicia en otros, pero nunca estar dispuesto a mirarse a sí mismo. Ahora, ¿qué es pecado delante de Dios? La Biblia dice que el pecado es transgresión a la ley de Dios. Y hay pecados de diferentes maneras. Hay pecados escandalosos, hay pecados de orden público, hay pecados que se ven. Por ejemplo, el robo, el adulterio, el homicidio, la fornicación, la borrachera, los pleitos, las malas palabras, son pecados escandalosos, son pecados que se ven del orden público, que tarde que temprano salen. Una persona que es irascible, tarde que temprano sale. A lo mejor aquí en la reunión todos nos vemos como ángeles, pero en casa, en el trabajo,
Delante de la esposa, delante de alguna persona que tiene menos poder que tú, ¿cómo te comportas? ¿Te enojas, te molestas, tiras, haces aspavientos, haces una rabieta? Hay casas donde vuelan los platos, donde vuela la comida. Hay casas donde se rompen vidrios. ¿Y cuántas veces se han cambiado platos y vajillas? Y no porque sea muy generosa la persona. O sea, hay gente que dice, pues sí, yo soy pecador, pero mis pecados van por dentro. ¿Cuáles son esos pecados por dentro? La avaricia, la vanidad, el orgullo, la soberbia, la mentira. O sea, esos pecados, y son de la misma manera delante de Dios. O sea, lamentablemente cuando el hombre tiene un concepto equivocado del pecado, solamente va a juzgar por apariencias, pero Dios ve el corazón. Y entonces el Señor abre una nueva dimensión del pecado, y ahí en Lucas capítulo 7 dice la Escritura, ¿de dónde salen los malos pensamientos, los robos, los hurtos, los homicidios? ¿De dónde salen? ¿Sabes? El Señor Jesús va a la fuente de donde salen los pecados, y es el corazón. Y si tú tienes pecado en el corazón, tienes orgullo, tienes soberbia en tu corazón, todos los pecados están ahí adentro de tu vida y puede salir de ti lo que sea. Hay una anécdota en la historia donde a un hombre que había sido como la mano derecha de Hitler para matar a mucha gente, este hombre se fugó de Alemania, se vino a Argentina, y en Argentina ya vivía normal. Él se llamaba Adolf Eichmann. Y este hombre ya vivía una vida normal, trabajaba en una fábrica, vivía en una casita él solo, ya totalmente lejos de donde él había cometido sus crímenes. Y un día, una policía especial de Israel vino por él. Lo estuvieron investigando, vieron que era él, y un día, cuando él regresaba de su trabajo, lo agarraron, lo metieron a un carro, lo llevaron al aeropuerto y se lo llevaron a Israel para juzgarlo. Así rápidamente. Y cuando lo pusieron ahí en el estrado donde iba a ser juzgado, mandaron llamar un hombre chaparrito que había sido testigo de muchos crímenes de él. Y fue el que lo señaló y le dijo, sí, es él. Pero ¿sabes una cosa que impactó a todos los medios? Y eso está hasta en el internet. Busca ahí el juicio de Adolf Eichmann. Cuando este hombre está ahí y lo ve, este hombre se pone a llorar, el judío. Y se pone a llorar así, y le dicen, ¿qué pasa? O sea, y se preguntan, oye, ¿por qué está llorando? A lo mejor le conmovió el verlo, le trajo a la memoria los crímenes, pero no, nada de eso era. Él dijo esas palabras, es que todos llevamos dentro un Adolf Eichmann. Todos somos asesinos. Si tuviera el hombre que no se ha arrepentido y el hombre que tiene pecado, si tuviera la oportunidad, va y comete el pecado con quien sea. Nada más le faltan las circunstancias. Va y comete adulterio, fornica con otra persona, va y roba, va y mata, si nada más se le da la oportunidad. ¿Por qué? Porque es el pecado que lo gobierna en su vida. Entonces, mis amados, ese es el pecado. Y Jesús aquí está hablando de la nueva dimensión del pecado. ¿Sabes qué dice Mateo 5:28? Pero yo os digo, fíjense, Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no necesitas irte a la cama con alguien. Cuando estás codiciando a una mujer o a un varón que no es tu esposo, ya hay adulterio en tu corazón. Ya hay adulterio en tu corazón. O sea, si tú ves que se empieza a incendiar la casa, el cuarto, la recámara, tú no llamas a los bomberos porque dices, no, esto ahorita se calma este fuego. Tú llamas a los bomberos cuando ya salió a las calles el fuego, o lo llamas cuando se empezó a incendiar.
Lo llamas cuando se empezó a incendiar, ¿verdad? O sea, cuando el incendio aún no se ve y está dentro de casa, no los llamas hasta que ya se ve y salen las llamas por la ventana. No, sigue siendo incendio, aunque el incendio no se vea, porque está dentro, está ardiendo. Y evidentemente así es el pecado. El pecado está en el corazón. No hace falta que lo vean los demás. No hace falta que lo vean los demás para que con tu pecado tú acudas a Cristo. Hay gente que se engaña y dice, pero yo no robo, yo no mato, yo no me emborracho, yo no golpeo a nadie, hermano, no digo malas palabras, pero tienes odio en tu corazón, tienes amargura en tu vida, no has perdonado, estás dañado, o sea, tienes que arrepentirte, necesitas ir a Cristo también por ello. Y tu pecado en tu corazón es el que más destruye. Y con el pecado se tiene que hacer así, de esta manera. Uno de los dos tiene que morir. O mueres tú, o muere tu pecado. ¿Cómo se muere el pecado? Yendo a Cristo. Y hoy está Cristo aquí con nosotros. Acude a Cristo, acude al Señor. Sea lo que sea con lo que estés luchando, cualquiera que sea, el orgullo, los celos, la ira, la lujuria, la murmuración, la avaricia, la vanagloria, la amargura, tu pecado te está destruyendo. No hay pecados grandes y pequeños delante de Dios. Todos son pecados delante de Dios y todos merecen la pena eterna. Así que, mi amado, no levantes la piedra. Y no la tires contra tu hermano, porque aquello con lo que tu hermano peca, tú también. No es una cuestión de tamaño, ni es una cuestión de volumen, pero es el mismo pecado que nos está consumiendo a todos. ¿Qué pasa? Que a veces nada más lo que pasa es que se ve menos, que lo sabes esconder, que a lo mejor son pecados de la intimidad, a lo mejor hay pecados que nadie conoce más que tú, y si algún día Dios te dijera, voy a sacar tus pecados, imagínate, te avergonzarías. No, Señor, ese no lo cuentes, Señor, porque a lo mejor es algo que solamente está en tus pensamientos, pero aunque nadie lo veamos, Dios lo ve. Dios lo ve, porque a Él lo mismo son las tinieblas que la luz. Aunque te metas abajo de la cama, aunque te vayas a otra ciudad, aunque te vayas a otro país, aunque te vayas a otro lugar, Dios lo ve, y tarde que temprano en tu pecado te va a alcanzar, dice la Biblia. Recuerdo que un día leí el testimonio de un hombre que decía que era cristiano. Y ¿sabes una cosa? De repente le tocaba viajar por motivos de negocio, y cuando viajaba, pues dice, aquí nadie me conoce, se iba a los antros. Y entonces dice que un día iba ahí y empezó a hacer plática con el taxista, oye, llévame a un lugar, uno de esos antros, llévame, sé que tú conoces. Y el hombre lo iba guiando, pero el hombre era cristiano, el del taxi. Y entonces lo vio por el espejo y le dijo, oiga, usted se me hace conocido. ¿No es usted fulano de tal, una persona que dice que es cristiana? Pues sí soy. ¿Y para qué va a ese antro? Ya no le quedó más de otra a ese hombre que se avergonzara delante de Dios. El pecado sale a la luz tarde que temprano. Y dice el pasaje que al Jesús decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice la Biblia que los hombres, vamos a leer este texto, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. El Señor se levantó, pero otra vez se volvió a inclinar. Y el versículo 9, al oír esto, acusados, ¿qué dice? Por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba con ellos. Dice el pasaje que sus conciencias le acusaban. Y empezaron a irse. Y es curioso, desde el más viejo al más joven. Ahora, el Evangelio no solamente nos da este detalle nada más porque sí. Dice desde el más viejo, ¿sabes por qué? Son los que más han vivido. Y yo quiero decirte, a veces uno, mientras más grande es, mientras más viejo es, más difícil es arrepentirse. Por eso la Biblia dice en Lamentaciones, desde joven lleva el yugo desde tu juventud.
desde joven. O sea, ¿por qué? Porque mientras más viejo, más mañoso, más colmilludo, más maneras, más duro en el corazón. Por eso dice ahí, desde el más joven tienen más oportunidades, y los más jóvenes, dice, desde los más viejos hasta los más jóvenes. O sea, los más viejos son los que tienen más oportunidad de ser conscientes de lo mucho que han pecado. Ha habido muchos años, más oportunidades, más cosas que reprocharse, de manera que desde el más viejo al más joven comenzaron a irse de ese lugar. Ahora, esperemos nosotros que seamos como estos. ¿En qué sentido? Esperemos que en este momento por lo menos nuestras conciencias nos acusen y te sientas pecador y digas, agarras la piedra y la sueltes mejor. Muchas piedras cayeron. Deja la piedra. Pero en lugar de irte, no te vayas. Yo te invito a que en lugar de irte, vengas a Cristo Jesús. Vengas a Cristo Jesús y con esta mujer te pongas junto a esta mujer a los pies de Cristo. Porque las palabras que ahora vas a oír son las palabras de perdón. Vamos a verlo. Mira, Jesús se queda solo con esta mujer. Y dice ahí, la verdad es que una de las cosas que tú podrías hacer en este día es decir, hermano, yo no tengo pecado. La Biblia dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y nos engañamos a nosotros mismos. Lo dice Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 al 10. Entonces, aquí las palabras de Jesús no están diciendo, estos hombres no tienen pecado. Aquí Jesús no está diciendo, yo no soy nadie para juzgar. Más bien Jesús es el único que puede juzgar. Él es justo, Él es limpio, Él es el Señor Jesucristo. Lo que le está diciendo a estos hombres es, ¿quién los ha puesto a ustedes por jueces de esta mujer? Si tú no tienes pecado, tira la primera piedra, y ellos tienen que reconocer que no pueden porque realmente han pecado, y el único que está ahí que es santo es el Señor Jesucristo. Él es 3 veces santo, y entonces ellos se acaban yendo y se van uno a uno y se queda solamente Jesús con esta mujer. Se queda el único que es santo, el único que sí puede juzgar, el único que es limpio, el único que puede tirar la piedra, el único que se queda con ella. Y dice el versículo 10, y mire, Jesús, pudiendo tirar la piedra, no la tira. Vamos a ver el verso 10. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora mire, es importante entender que Jesús no está minimizando el pecado de esta mujer. Esta mujer es pecadora definitivamente, pero Jesús perdona sus pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Los que la juzgaban también merecían la muerte. Todos los que le están acusando, todos merecían estar en medio de Jesús para que Él tirara piedras. Pero Jesús no lo hace, no la tira. Jesús la perdona, Jesús la libera. Ahora, es impresionante ver en este pasaje la serenidad del Señor Jesús. ¿Cómo estarías tú si te pusieran en un aprieto como este? Seguramente estaríamos sudando, no podríamos ni contestar, pero dice que Él está escribiendo con su dedo. Me recuerda al Señor Jesús que siempre en los momentos cuando el hombre estaba turbado, Él estaba tranquilo. Cuando estaban en la tempestad, Jesús va dormido, muy tranquilamente. Está dormido en medio de la tempestad. O sea, ¿cómo puedes dormir en medio de una tempestad? Es imposible. Bueno, a menos que haya paz en tu corazón y en tu alma. Cuando los discípulos estaban asustados, y así nos pasa a nosotros, nos asustamos, pero qué serenidad tan profunda hay en el Señor Jesucristo, qué paz tan grande. Y ese es un detalle que no podemos pasar por alto. Dice el texto que Él está sentado en el suelo y escribiendo. Ahora, fíjense ustedes este detalle, porque los fariseos vienen y le dicen acerca de la ley de Moisés, y no se dan cuenta que el que está escribiendo ahí con ese dedo es el mismo dedo con el que escribió las tablas de la ley, porque Jesús es Dios, Él es el que está sentado ahí.
Él está sentado ahí y dice la Biblia que 2 veces, y la Biblia dice que los mandamientos le fueron entregados en 2 tablas, en 2 porciones. Entonces escribió de un lado y escribió del otro. Y Jesús está escribiendo ahí. No se dan cuenta de la grandeza de aquel que tienen delante. Y lo repite 2 veces. El Evangelio dice, escribiendo con su dedo, y así con su dedo escribió los 10 mandamientos, escribió las tablas de la ley, y ahora el Señor está escribiendo ahí. Ahora, ¿saben una cosa? La palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que ahora la ley tiene que estar escrita en nuestros corazones. En nuestros corazones. Dios mismo hecho carne. Es algo que estos hombres no saben. ¿Con quién están hablando? Están hablando con el dador de la ley. Están hablando con el Señor de la ley. Están hablando con el juez santo que conoce y aplica la ley. Él es el Cordero perfecto que cumple la ley de Dios, y la ley es de Él. Y entonces, esta es una lección muy grande, muy hermosa. Ahora déjenme decirle, un día, y lo que el Señor también les estaba diciendo aquí es el tiempo. Un día el Señor Jesucristo va a regresar. Y la Biblia dice que con su regreso va a haber un juicio. Y esa ley va a ser cumplida. Y esa ley va a ser precisamente puesta. Y vamos a ser llamados a cuentas. Él vendrá para juzgar. La Biblia dice que Cristo vendrá en Apocalipsis 17. Viene en un caballo blanco, montado con sus huestes celestiales, tocando trompetas. Y las rodillas se doblarán. Y aquella persona dice, le pedirá la muerte, caigan sobre nosotros a las montañas. Pero no podrán huir. La muerte huirá del hombre. Y todos seremos juzgados delante de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, tú vas a ser juzgado delante del trono blanco, vas a estar dándole cuentas a Dios de tu vida, de tus pecados. Tu nombre va a ser allá. A ver, busquen su nombre, y tu nombre va a ser buscado en el libro de la vida. Y si tu nombre no estaba en el libro de la vida, va a ser juzgado buscado en el de las obras. Y entonces van a ver tus obras y vas a ser juzgado por tus obras. Ese tiempo viene, ese día viene, y ese día está más cerca de lo que tú te imaginas. Viene el día de la ira de Dios. Pero hoy es día de misericordia y de salvación. Hoy todavía es día de gracia. Hoy todavía es día de paciencia. Hoy todavía es día de gracia hasta que el Señor venga. Así que mientras el Señor no venga, y como tú y yo no sabemos cuándo viene, puede ser hoy, lo mejor es que tú caigas rendido a los pies de Cristo hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la palabra. O sea, Dios te ha hablado, Dios quiere que tú vengas a Él. Arrepiéntete, deja tus pecados, tira la piedra, deja de juzgar a otros y humíllate delante de Cristo. Por eso dice la Biblia en Isaías 55, verso 8: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Va a llegar un día, aunque lo quieras buscar, no va a ser posible. Se va a ir. Se fue. Llamadle en tanto que está cercano. Quiero decirte, mi amado hermano, hoy es día de gracia, pero no será para siempre. Hoy puede ser hallado. Hoy es el día de buscarle. Hoy es el día de salvación. O sea, aún la puerta del arca está abierta para que entren los seres humanos. Pero lamentablemente, cuando se cierre la puerta, el Señor la cerrará y nadie más va a poder entrar. En aquel día muchos me dirán, en aquel día: Señor, ábrenos. En tu casa comimos, Señor, nosotros oímos tu palabra. Y Jesús les dirá: apartaos de mí, que nunca los conocí, hacedores de maldad, porque en el día de salvación rechazaste la salvación y no te quisiste arrepentir. Hoy es el día de perdón. El juicio vendrá, pero hoy hay oportunidad. La puerta está abierta todavía. Hoy es día de misericordia. Escucha la voz del Dios diciéndote, como le dijo a esta mujer. ¿Qué le dijo a esta mujer? Mujer, levántate, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hoy es el día de la misericordia. Hoy es el día que tú puedes salir de aquí diferente, para vivir una vida diferente. Ya no la misma, sino para vivir una vida diferente. Vete y no peques más. Para cada uno de nosotros. Así que hoy es el día. Necesitas venir a Cristo desesperadamente. La Biblia dice que Dios es paciente para con todos. No pensemos que Dios se tarda, más bien es misericordia, es oportunidad. No esperes a mañana, porque tal vez no haya mañana. El mañana es del diablo, el hoy es de Dios.
Y lo mejor que está pasando es que aún falta, a lo mejor alguien dice, es que falta mucho para que venga el Señor. Tú y yo no sabemos cuándo Él viene. Ya todo está cumplido. Parte de lo que estamos viviendo ahorita, esta pandemia y todo esto, son cosas que el Señor nos profetizó y se están cumpliendo al pie de la letra, no hay duda. Entonces no esperes mañana. Mañana puede ser que estés delante del trono de Dios. No te vaya a pasar como ese hombre que dijo, ahora sí, alma, come, bebe, regocíjate, porque muchos bienes tienes acumulados para muchos días. Pero en la noche le dijeron, necio, no sabes que hoy vienen por tu alma, ¿y tú qué harás? ¿Alguien sabe qué va a vivir mañana? La semana que entra, el mes que entra, el año que entra, no sabemos. Definitivamente este 2020 es un año para recordar, ¿cierto o no? Es un año para recordar. En diciembre del año pasado nunca nos imaginábamos todo lo que iba a venir. ¿Cuántas pérdidas? ¿Cuántas familias han perdido? Nosotros como familia hemos tenido pérdidas también por causa de este virus. O sea, y dice aquí la Biblia que de repente quedó solo. Y Jesús dijo, ¿dónde está el acusador? ¿Dónde está el condenador? Y ve a la mujer, y la mujer a lo mejor se tapa y dice, Señor, aquí nada más estamos tú y yo, tal vez esperando que Jesús lanzara la roca. Pero Jesús le dice, levántate, vete y no peques más. Fíjate, qué hermoso. La mujer no presentó ninguna excusa por su pecado. Es lo que debemos hacer nosotros delante de Dios. Y es cierto, Señor, soy pecador, soy el más miserable, me lo merezco, Señor. Ella no se comparó con otros, ella no dijo yo no soy así, ellos están mintiendo, ni nada. Ella sabía que era culpable, su conciencia había actuado seguramente en ella también poderosamente, así que Jesús no necesitó condenarla, pero tampoco la avergonzó más de lo que ya estaba. Ya había sufrido demasiado. Hay personas aquí que han sufrido demasiado y siempre han sido la oveja negra, siempre han sido la vergüenza. Se han considerado la vergüenza de la familia. Si tú te has considerado así, mira, ven a Cristo y levántate, vete y no peques más. El Señor te ama. Y Jesús está aquí con esta mujer salvada. De ser una malvada a ser salvada. Gloria a Dios. Y a partir de ahora, ¿sabes lo que le dijo? Vete y no peques más. Quiere decir que a partir de Cristo, de tu encuentro con Cristo, tienes que vivir una vida que refleje esa gracia y ese perdón. ¿Cómo debe de vivir una persona que ha tenido un encuentro con Cristo, que ha tenido una oportunidad de salvación en su vida? ¿Tenemos que vivir como siempre hemos vivido? No, dice aquí la Escritura, vete y no peques más. Que se vea un fruto de salvación, que se vea un fruto de vida eterna, que se vea un fruto de la gracia de Dios en tu vida. ¡Qué hermoso! Así que abandonar el pecado es la esencia del arrepentimiento verdadero. ¿Cómo sabemos que una persona está arrepentida? Cuando ya no practica el pecado. Hay personas el día de hoy que dicen que se han arrepentido. Yo estaba en la iglesia, hermano, acepté a Cristo en mi corazón, pero sigue pecando. Esa persona no ha conocido a Cristo, no ha conocido nada. Es un engaño. Hay personas el día de hoy que te engañan diciendo, es que a mí Dios me habló, es que a mí Dios me habló. Y a veces tú cuando los escuchas lo que Dios les habló, no sabes si reír o llorar. Pero lo que sí sabes es que el que con fuego juega, se va a quemar. Y están jugando con Dios. Ese arrepentimiento se vería por su conducta en el futuro. Así que, mis amados, en conclusión, hay 4 personajes en este pasaje. Jesucristo, el sabio, el justo, el juez, el misericordioso. Están los pecadores ciegos, que no pueden ver su propio pecado hasta que Jesús les dice y sus conciencias se despiertan y les acusan. Pecadores ciegos, como tantas veces nosotros estamos ciegos ante nuestro pecado y que a veces es más fácil ver el pecado en otros que en nosotros. Está una pecadora perdonada que es traída como culpable y se levanta como inocente. Cada uno de nosotros hemos recibido el perdón de Cristo en nuestra vida, hemos experimentado eso mismo, hemos sido traídos a Él como culpables y después de Él hablarnos, nos hemos levantado limpios y perdonados. Pero hay un cuarto personaje,
el pecador anónimo, el pecador que no está, el que no aparece, el que pecó con ella, el pecador que no fue arrastrado a Cristo, el pecador que está escondido en medio de la multitud, el pecador que se quedó en casa y tal vez está preguntando ¿qué pasó? El pecador que no es exhortado, el pecador cuya conciencia no le acusa, el pecador que ni le acusa ni es acusado, es el pecador anónimo que no quiere estar ahí en Juan 8. Y a lo mejor tenemos aquí entre nosotros a ese pecador. Hay muchos pecadores anónimos que se esconden, que han venido y siempre dicen ese mensaje no es para mí, ese le queda muy bien a mi tía, a mi primo, a mi hermano. No, si él estuviera, qué arrastrada. Ese mensaje es para ti hoy. Así que ven a Cristo y recibe su perdón. Y en este pasaje hemos considerado varias formas de tratar con el pecado. Es la última enseñanza que yo veo. Mire, aquí hay varias formas de cómo se trata el pecado y en primer lugar está el pecador ante otros pecadores. Es lo peor que te puede pasar. Hemos visto que, en primer lugar, que no hay cosa más terrible para un pecador que caer en mano de otros pecadores. Porque el pecado ciega a las faltas propias, pero agudiza los sentidos para descubrir las de los demás. Y una vez que eso ocurre, el pecado ajeno y señalado es como imperdonable. En realidad los pecadores buscan el pecado en los demás porque piensan que esto les sirve para justificarse a sí mismos. Se comparan con otros y se sienten satisfechos de no haber caído tan bajo como los demás. Pero pensar de este modo es una terrible equivocación. Así pensaban los fariseos cuando llevaron a la adúltera ante Jesús. Ellos se sentían justos, ellos se sentían limpios, ellos se sentían que eran buenos para juzgar, pero pronto descubrieron que el pecado de la mujer no les ayudaría a ser justificados ante los propios. En segundo lugar, vemos al pecador ante la ley de Dios. En este pasaje vemos que la ley de Dios tampoco ofrecía ninguna salvación al pecador. La ley de Dios era, merece la muerte, hay que apedrearla. Y déjeme decirle que el pecado de adulterio no solamente era lo que merecía la muerte, sino la mínima violación a la ley de Dios era castigada. Pero la ley de Dios, ¿sabes qué? Es de Dios, la ley es santa, justa y buena. Pero la ley de Dios es solamente para llevarnos a Cristo. La ley de Dios es la radiografía, es lo que nos hace ver cómo estamos, si tenemos cáncer, si tenemos problemas del riñón, del hígado, nos hace ver todo cómo estamos delante de Dios. Pero la cura, el médico, no es la ley, el médico es Cristo. Tenemos también el pecador ante la conciencia. Ante la conciencia, o sea, los fariseos y escribas tuvieron que salir de la presencia de Jesús al ser acusados por sus conciencias. Y en sus conciencias pues funciona como una extensión de la ley que Dios ha puesto en nuestros corazones. La ley, la conciencia, al igual que la ley, nos acusa. Y lo único que puede hacer por nosotros es indicarnos una cosa: necesitas a Cristo. Porque la conciencia, ¿sabes qué trae? Culpa. Y hay gente que en sus conciencias está llena de culpa. La conciencia te acusa, te culpa. Pero el único que te puede sanar y limpiar de tu conciencia es Cristo Jesús. Y en cuarto lugar vemos al pecador frente a Cristo. Esto es lo más hermoso. Cuando la mujer quedó sola ante Jesús, ella estaba miedosa. Seguramente estaba espantada, estaba esperando que Jesús lanzara la piedra. Pero descubrió algo, que en Él hay misericordia, que en Él hay perdón, que en Él hay amor. ¿Y sabes qué le dijo? Ni yo te condeno. ¿Hay aquí pecadores? ¿Delante de quién quieres estar? ¿De los hombres? ¿De la ley? ¿De tu conciencia? Aquí está Jesús. Ven delante de Él y ríndele tu vida. Ríndele tu vida. Él es el único que puede traer paz. Y Él te va a decir estas palabras: vete y no peques más. Cerremos nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas.
Pero ¿saben una cosa que es lo más grande? Para que Jesús le pudiera decir a esta mujer, vete y no peques más, Él fue el que fue a la cruz a pagar por el pecado de esta mujer. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pagó por el pecado de esta mujer y de todos los que estamos aquí. Así que ven a Cristo. Ahí en tu lugar, no sé, puedes ponerte de pie o puedes ponerte de rodillas, pero pídele a Dios misericordia el día de hoy. ¿Has pecado? Todos hemos pecado. Dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ven a Cristo, delante de Él hay perdón, hay misericordia hoy. ¿Te has considerado la oveja negra? ¿Te has considerado la vergüenza de la familia? En Cristo hay misericordia. Ven a Él arrepentido, ven a Él humillado. Hace rato cantamos, solamente en Jesús hay perdón. En Él hay vida, en Él hay salvación. Ven a Él, ven a Cristo, no te tardes en venir a Él, en caer como esta mujer, rendida a los pies de Jesús y decir, Señor, todos se han ido, nadie me condenó. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Hoy es el día de la gracia, hoy es el día de la misericordia, hoy es el día del perdón. Sean tus pecados rojos, amarillos, verdes, negros, de color que sean. Si tú vienes a Cristo arrepentido, Él te dice, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Aleluya, Padre. Gracias, Señor, por tu obra de amor y de misericordia. Gracias, Señor, por tu obra de perdón y de compasión, Señor. Por eso David decía, prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Preferimos estar delante de ti, Señor, con nuestros pecados, que delante de los hombres, Señor, que delante de la ley o delante de nuestras conciencias. Es delante de ti que hoy venimos, Señor, porque en ti hay misericordia, en ti hay perdón, Señor, en ti hay libertad, Señor. En ti hay una oportunidad nueva para vivir una vida diferente, Señor. Haz que haya corazones aquí que salgan para vivir una vida diferente, una vida nueva, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias porque en ti hay misericordia, Señor. Gracias porque hoy es día de la gracia, Señor, es día de misericordia, es día de tu paciencia, Señor. Hoy que muchos pecadores vengan a ti, Señor, a tus pies, Señor. Que puedan levantarse como esta mujer, Señor, e irse y no pecar más, Señor. Con esta nueva oportunidad, con una nueva vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias por los que hoy han sido tocados en sus corazones, Señor. Los que hoy quieren vivir una vida nueva y diferente, Señor. Abre la puerta para que puedan entrar al reino de los cielos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, que nadie se vaya como esta multitud, Señor, que se fue solamente en sus conciencias despiertas, Señor, pero se fueron a vivir iguales, Señor. Dos diferentes maneras de irse, mi amado. ¿Cómo te vas a ir hoy? ¿Te vas a ir como esta mujer o te vas a ir como esa multitud? Vete como esta mujer para no pecar más, para vivir para Cristo, para vivir una nueva vida que le agrada a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Séllala con el poder de tu Espíritu Santo en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión. Estamos despedidos. Estamos para servirles.